Mi nombre es Adelaida y tengo 68 años. Hace exactamente 1 año y 2 meses que el silencio se convirtió en el inquilino permanente de esta casa. El día que mi esposo, Ernesto, se fue de este mundo, el silencio era un manto de dolor pesado y compasivo. Con el tiempo se transformó en una presencia tranquila, un compañero de mis mañanas de café y mis tardes de jardinería. Pero hoy, en esta sala bañada por la luz pálida de la tarde, el silencio ha mutado de nuevo. Ahora es un grito mudo y ensordecedor que emana del hueco en la repisa de cantera sobre la chimenea. Es un espacio rectangular, un rectángulo perfecto de ausencia. El polvo acumulado a su alrededor, más claro que la piedra que cubría, delinea el contorno exacto del objeto que durante 80 años fue el corazón simbólico de esta casa, el escritorio de madera de mi suegro. Una caja, sí, pero llamarla así es como llamar capilla a una catedral. Era una obra de arte en cedro y nogal, con incrustaciones de concha nácar que dibujaban un monograma familiar tan complejo como elegante. No era un adorno, era un testamento, un símbolo tangible de todo lo que el padre de Ernesto y luego Ernesto mismo habían construido. Un negocio basado no en el dinero, sino en el honor de un trabajo bien hecho. Y ahora ya no está. Mi hija, Renata, se marchó hace apenas 1 hora. Su visita fue como todas sus visitas recientes. Breve, apresurada, casi una obligación cumplida. Me dio un beso en la mejilla al irse, un roce de labios fríos que olía a un perfume floral carísimo y a una impaciencia apenas disimulada. Me voy, mamá, que tengo 1000 cosas que hacer, dijo, su voz con ese tono cantarino y ligeramente condescendiente que adoptaba cuando sentía que estaba perdiendo un tiempo valioso. Mientras la observaba caminar hacia su lujoso auto alemán, noté cómo sus ojos, en lugar de despedirse de mí, hacían un último barrido por la sala. No era una mirada de nostalgia, era una mirada de tasación, la mirada de un ave de rapiña calculando el valor de su próximo botín. No sentí la punzada de soledad que solía seguir a sus partidas. En su lugar, sentí un escalofrío, una premonición helada que se deslizó por mi espalda como una serpiente. Cuando el rugido de su motor se desvaneció en la distancia, volví a entrar en la sala y entonces lo vi. El vacío, la ausencia, el crimen. No hubo sorpresa, no hubo un grito ahogado ni un jadeo de incredulidad. Ni siquiera sentí el latido furioso de un corazón que acaba de ser traicionado. Lo que sentí fue una calma espantosa, una certeza que se asentó en el fondo de mi estómago como una losa de plomo. Sabía, con la misma seguridad con la que sé que la noche seguirá al día, que Renata se lo había llevado. No había otra explicación posible. Nadie más había entrado en esta casa. Nadie más tendría la osadía. Nadie más combinaría la codicia con un desprecio tan absoluto por el sentimiento. Me acerqué a la repisa, mis pasos lentos, como si caminara bajo el agua. Extendí la mano y pasé las yemas de los dedos por el rectángulo de polvo. Estaba frío. Aquí, en este espacio profanado, no solo faltaba una caja de madera, faltaba el respeto por los muertos, faltaba la memoria de 3 generaciones, faltaba el amor filial. Renata no se había llevado solo una antigüedad de valor incalculable. Se había llevado un pedazo del alma de su padre, un alma que, ahora lo comprendía con una claridad dolorosa, ella nunca se había molestado en conocer, y mucho menos en valorar. Me dejé caer en el viejo sillón de cuero de Ernesto. El cuero,
gastado y agrietado por los años, todavía conservaba la forma de su cuerpo, y por un momento cerré los ojos e imaginé que él estaba a mi lado. ¿Qué me diría? Probablemente suspiraría, con esa mezcla de tristeza y resignación que adoptaba cada vez que Renata hacía una de las suyas. Déjala, Adelaida, diría, ya la conoces. Pero yo ya no era la misma mujer que buscaba excusas para su hija. La gente dice que la viudez te ablanda, te vuelve frágil. A mí me ha hecho dura, me ha quitado el filtro de la complacencia. Me ha obligado a ver el mundo y a mi familia tal y como son, sin el velo del amor de mi esposo que todo lo suavizaba. Renata cree que soy una anciana inofensiva, una sombra del pasado que vive anclada entre sus muebles viejos y sus recuerdos. Cree que soy débil, cree que no me daría cuenta del robo, o que si lo hacía, lloraría un poco, me quejaría en voz baja, y finalmente lo dejaría pasar para mantener la paz en la familia. Durante 40 años, ese fue mi papel, la pacificadora, la que suavizaba las aristas, la que tragaba sus propias palabras para evitar un conflicto. Pero el hombre por el que mantenía esa paz ya no está, y en su ausencia estoy descubriendo algo dentro de mí que no sabía que poseía, una resolución tan fría e inquebrantable como la cantera de esta chimenea. La traición de mi hija no ha creado un simple hueco en mi casa, ha encendido una llama en mi interior. Y por primera vez en mi vida, no tengo la más mínima intención de apagarla. Al contrario, voy a avivarla hasta que consuma todas las mentiras. Para comprender la magnitud de la profanación, para entender por qué ese espacio vacío en la repisa dolía más que una herida abierta, es necesario retroceder en el tiempo. Exactamente 1 año y 2 meses atrás, al día del funeral de mi esposo. Aquel fue un día plomizo, de esos en que el cielo de Puebla parece contagiarse de la melancolía de sus iglesias de piedra. La catedral estaba abarrotada. Amigos de la infancia, socios de negocios, maestros de obra y carpinteros con las manos encallecidas por el trabajo, todos habían venido a despedir a Ernesto, un hombre respetado y querido. Pero en medio de esa congregación unida por un duelo sincero, mi familia era un pequeño y grotesco teatro del absurdo. Renata, mi hija mayor, era, como siempre, la protagonista indiscutible de la obra. Ataviada con un vestido negro de un diseñador parisino, cuyo precio podría haber alimentado a una familia durante meses, recibía el pésame con una gracia perfectamente coreografiada. Parecía una reina de luto, majestuosa en su dolor. Sus ojos, enmarcados por un maquillaje resistente al agua, derramaban lágrimas contenidas en los momentos justos, especialmente cuando se acercaba alguien importante, alguien cuya opinión ella valoraba. Sostenía en su mano enguantada un pañuelo de seda, no para secar su llanto, sino como un accesorio imprescindible para completar su personaje. La gente la rodeaba, susurrando con admiración. Pobre Renata, mírala, tan digna en su sufrimiento, adoraba a su padre. Yo la observaba desde mi banco en la primera fila, junto al féretro, y no veía a una hija desconsolada. Veía a una actriz magistral compitiendo por un premio a la mejor interpretación dramática. Y luego estaba Matías, mi hijo menor. Estaba en un rincón, de pie junto a una columna, casi fusionado con la penumbra de la iglesia. Era una figura silenciosa, invisible para la mayoría. Mientras todos se agolpaban alrededor de su hermana, la reina del drama, él notó que el atril donde el sacerdote iba a oficiar la misa se tambaleaba peligrosamente. Sin que nadie se lo pidiera, sin buscar un ápice de atención,
se acercó con discreción. Sacó de su bolsillo una pequeña navaja multiusos, una herramienta que siempre lo acompañaba, y arrodillado en el suelo de mármol frío que helaba los huesos, ajustó con paciencia el tornillo suelto que causaba la inestabilidad. Lo hizo con una concentración absoluta, con el mismo mimo y respeto con el que trataba cada pieza de madera que pasaba por sus manos. Un viejo carpintero de la empresa, un hombre llamado don Ramiro, lo vio y asintió con la cabeza, un gesto de reconocimiento entre hombres que entienden el valor del trabajo bien hecho. Pero nadie más se percató, nadie, excepto don Ramiro y yo. En esa imagen, en ese contraste brutal y silencioso, se resumía la historia entera de sus vidas. Renata, la reina, siempre bajo los focos, exigiendo la atención y la admiración del mundo, convencida de que su mera existencia era un regalo para los demás. Matías, el bufón en el sentido shakespeariano del término, el único cuerdo en una corte de locos, siempre en la sombra, arreglando en silencio lo que otros, en su ruidoso egocentrismo, rompían o ignoraban. Mi Ernesto lo sabía, y ese conocimiento era una espina que llevaba clavada en el corazón. Amaba a sus dos hijos, con una ferocidad que solo un padre puede sentir, pero los veía con una claridad que a mí, a menudo, me faltaba. Yo estaba cegada por mi anhelo de una armonía familiar que en realidad nunca existió. Renata es como un fuego artificial, Adelaida, me dijo una noche, mientras contemplábamos las luces de la ciudad desde nuestro balcón. Es deslumbrante, espectacular, todos la admiran, pero su luz es efímera y puede quemar todo lo que está cerca. Matías es como los cimientos de esta casa. Nadie los ve, nadie los aplaude, pero sin ellos todo se derrumbaría. Esa noche, después del entierro, cuando la casa se sintió más grande y vacía que nunca, Renata ya estaba planeando el futuro. Tenemos que ser prácticos, mamá, dijo, mientras se servía un coñac del bar de su padre, un coñac que él guardaba para ocasiones especiales. La empresa es un activo muy grande. Julián dice que la gestión está anticuada. Hay que modernizarla. Quizás vender la división de carpintería, que no es tan rentable, y enfocarnos en la construcción a gran escala. Yo apenas podía respirar. El aire me pesaba en los pulmones, y ella ya estaba desmantelando el legado de su padre, un legado que aún olía a su presencia. Matías, sentado en la cocina, se preparó un té de manzanilla y no dijo una sola palabra en toda la noche. Simplemente estaba allí, y su presencia silenciosa era el único ancla que me impedía disolverme en el dolor. La dinámica que se había gestado durante 40 años se solidificó con la muerte de Ernesto. Se convirtió en la ley no escrita de nuestra nueva realidad. Renata era la heredera visible, la cara pública y glamurosa del éxito de la familia Whitmore. Matías era el engranaje invisible, el alma silenciosa cuyo verdadero valor solo su padre y yo parecíamos reconocer. Y yo era la viuda, la madre que, en su fallido intento de amarlos a ambos por igual, había permitido que esa injusticia creciera hasta convertirse en una sombra que ahora amenazaba con devorarlo todo. Sentada en la penumbra del sillón de Ernesto, con el espectro del escritorio flotando ante mis ojos, mi mente se convirtió en la curadora de un triste y solitario museo. Un museo dedicado a las 1000 heridas pequeñas, a las injusticias cotidianas que, acumuladas, habían tallado el abismo que ahora separaba a mis hijos. Comencé a recorrer las salas de mi memoria, deteniéndome ante las piezas más dolorosas de la colección, esas exhibiciones permanentes que ilustraban la crónica de un favoritismo no admitido y un desprecio silencioso.
La primera sala estaba dedicada a la boda de Renata. La pieza central era un álbum de fotos con cubiertas de piel blanca. 15 años atrás, Renata se casó con Julián en un evento que paralizó la vida social de Puebla. No fue una boda, fue una producción teatral. Se celebró en la ex hacienda de Chautla, con sus jardines de estilo inglés y su castillo de cuento de hadas. Contrató a la organizadora de bodas más cara de la ciudad. Hubo una orquesta de cámara para la ceremonia, una banda de jazz para el cóctel y un famoso DJ para la fiesta. Las flores, orquídeas blancas y peonías fueron traídas en avión desde Holanda. Recuerdo la discusión con Ernesto. Es una obscenidad, Renata. Es un insulto para la gente que trabaja para nosotros, le dijo él, su rostro congestionado por la rabia y la impotencia. La respuesta de Renata fue un torrente de lágrimas de cocodrilo y chantaje emocional. Es que no me quieres. Quieres humillarme delante de la familia de Julián. Ellos sí saben lo que es tener clase. Ernesto, el hombre que podía enfrentarse a sindicatos y a arquitectos corruptos, era incapaz de soportar las lágrimas de su hija. Cedió, como siempre. La boda nos costó el equivalente a la entrada de 10 apartamentos. En esa misma sala, en una vitrina oscura y polvorienta, se exhibía un folleto arrugado. Era del Instituto de Bellas Artes de Granada, España. En la misma época de la boda, Matías, recién graduado con honores de la escuela técnica, había sido aceptado en un curso de maestría en restauración de arte mudéjar. Era el sueño de su vida, la oportunidad de perfeccionar su arte con los mejores del mundo. Nos pidió un préstamo, no un regalo. Una cantidad que no representaba ni el 5% del costo de la boda de su hermana. Ernesto estaba a punto de aceptar cuando Renata se enteró. «Ahora», gritó por teléfono, «¿se ha vuelto loco? ¿Pretendes prestarle dinero para su viajecito de artista mientras tu hija está organizando el evento más importante de su vida? ¡Qué egoísmo tan increíble, Matías! Siempre pensando en tus caprichos». La palabra egoísmo, rebotando desde el epicentro del egocentrismo, fue tan absurda que nos dejó a todos sin palabras. El viaje de Matías fue cancelado, catalogado como un gasto frívolo y no prioritario. Él nunca fue a España. Con el dinero que había ahorrado trabajando los fines de semana, alquiló un pequeño local en el barrio del artista y fundó su propio taller. La segunda sala del museo era más modesta. En el centro, sobre un pedestal de terciopelo, reposaba un trofeo de bronce algo deslucido. Matías lo ganó hace unos 10 años, el Premio Nacional de Artesanía. Lo obtuvo por una mecedora que diseñó y construyó, una pieza de una belleza y una inteligencia estructural que dejaba sin aliento. Era una obra de arte funcional. Recuerdo la noche en que lo trajo a casa. Su rostro, normalmente serio y reservado, estaba iluminado por una sonrisa tímida pero inmensa. Lo sacó de su caja con un cuidado infinito. Ernesto se levantó y lo abrazó con una fuerza que casi lo deja sin aire. «Este es mi hijo», dijo, su voz ronca de un orgullo incontenible. «Este es un Whitmore». Pero en ese momento, Renata acababa de llegar de un viaje de compras a Miami, cargada de bolsas. Apenas le dedicó una mirada al trofeo. «Ah, qué lindo tu hobby, hermanito. Muy rústico», dijo con esa condescendencia que perfeccionaba cada día. Luego se volvió hacia su padre y le enseñó un bolso de piel de cocodrilo. «Mira, papi, ¿a qué es divino? Pura artesanía italiana». La luz en los ojos de Matías se apagó, como una vela soplada por un viento helado. Guardó el trofeo en su caja y nunca más lo sacó en nuestra presencia. Y la última sala,
la más reciente y la que aún sangraba. La pieza central era una mesa de comedor vacía, la cena del último cumpleaños de Ernesto. La tensión era palpable. Julián, envalentonado por el vino caro que se estaba bebiendo, decidió pontificar sobre negocios. «Suegro», dijo, con esa falsa familiaridad que me erizaba la piel, he estado analizando los números de la empresa. Con todo respeto, la división de carpintería es un lastre. Apenas genera beneficios. El verdadero negocio está en los grandes desarrollos inmobiliarios. Y hablando de activos, ese taller que tiene Matías en el centro histórico, el terreno solo vale una fortuna. Piense en ello. Podríamos venderlo, obtener una liquidez increíble y con eso Renata podría expandir su negocio de eventos a nivel nacional. Hay que ser visionarios, pensar en grande. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Vi el rostro de Ernesto endurecerse, su mandíbula apretarse hasta que un músculo tembló en su mejilla. Matías clavó la vista en su plato, su cuerpo encorvado, como si esperara un golpe. Pero el golpe no fue para él. Por primera vez, Ernesto no se contuvo. Se puso de pie de un tirón, su silla chirriando contra el suelo. Golpeó la mesa con el puño cerrado. Los platos y las copas saltaron. «Silencio», rugió, y su voz fue un trueno que hizo temblar las paredes. «Mientras yo esté vivo, el taller de mi hijo, el lugar que él construyó con su propio sudor y que es 1000 veces más honesto que cualquier negocio que tú hayas emprendido en tu vida, Julián, no se toca. ¿Ha quedado claro?» Julián palideció, balbuceando una disculpa. Renata intentó defenderlo, pero la mirada de su padre, una mirada de furia y decepción tan profunda que nunca se la había visto, la hizo callar. Esa noche, el cumpleaños de mi esposo terminó en un silencio glacial. Más tarde, cuando nos quedamos solos, Ernesto me dijo unas palabras que entonces no comprendí del todo. «Perdóname, Adelaida, perdóname por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos». Ahora, sentada en la oscuridad, entendía. No se refería solo a esa noche, se refería a toda una vida. Y su disculpa no era solo para mí, era para Matías y para él mismo. La memoria de aquella cena tempestuosa se disipa y da paso a otra, una mucho más tranquila e íntima, pero infinitamente más significativa. Fue una tarde de domingo, un par de semanas después del estallido de Ernesto. La atmósfera familiar seguía cargada de una electricidad no resuelta. Renata, sintiéndose la víctima de una humillación pública, nos había castigado con su silencio. Matías, como era su costumbre después de cualquier confrontación, se había sumergido aún más profundamente en el refugio de su taller. Ernesto y yo estábamos solos en la sala. La televisión estaba apagada. El periódico del domingo yacía intacto sobre la mesita. Mi esposo no leía. Simplemente estaba sentado en su sillón, con la mirada perdida en el escritorio de madera que presidía la repisa. La luz dorada del atardecer se filtraba por el ventanal, bañando la caja en un resplandor cálido que hacía vibrar las vetas de la madera y arrancaba destellos iridiscentes de las incrustaciones de nácar. Parecía un objeto vivo, respirando historia. Tras un silencio que se prolongó durante varios minutos, un silencio no de tensión, sino de profunda contemplación, Ernesto se volvió hacia mí. Su voz era suave, casi un murmullo. «Ven, Adelaida, siéntate aquí conmigo». Me levanté de mi asiento y en lugar de sentarme en el sofá de enfrente, me acomodé en el ancho brazo de su sillón de cuero,
un gesto de complicidad que habíamos mantenido desde nuestros primeros años de matrimonio. Él buscó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Su piel era áspera, surcada de pequeñas cicatrices, el mapa de una vida dedicada a transformar la materia bruta en algo sólido y perdurable. «Mira esa caja, vieja», susurró, usando el apelativo cariñoso que reservaba para nuestros momentos más íntimos. «Mi abuelo la hizo. Con estas», dijo, levantando su otra mano con sus propias manos. No tenía las herramientas que tenemos ahora. No había sierras eléctricas ni lijadoras orbitales. Solo tenía sus formones, su garlopa, un serrucho y una paciencia infinita. Cada ensamble de cola de Milano, cada curva, cada incrustación es perfecto. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, aunque intuía la respuesta. Porque la hizo con respeto, continuó, y su voz estaba teñida de una reverencia casi religiosa. Respeto por la madera que tenía delante, respeto por su oficio y sobre todo respeto por la persona para la que la estaba haciendo, que era mi abuela. Le estaba construyendo un pequeño cofre para sus tesoros, y él puso su propio tesoro, su habilidad, en cada centímetro de la obra. Eso, Adelaida, eso es nuestro verdadero patrimonio. No son los edificios que hemos levantado, ni el dinero que figura en los estados de cuenta. Es esto, el respeto por el trabajo bien hecho, la integridad de una línea recta y un ángulo perfecto, la honestidad de un material noble. Se detuvo, sus ojos todavía fijos en la caja, pero yo sabía que su mirada iba mucho más allá. Estaba contemplando el hilo invisible que unía a 3 generaciones de hombres Whitmore, su abuelo el artesano, su padre el pequeño contratista y él, el constructor que había convertido un modesto negocio familiar en un referente. «Matías lo entiende», dijo finalmente, y su voz se quebró ligeramente. Nunca se lo he dicho con estas palabras, pero sé que él lo siente, lo lleva en la sangre. A veces, cuando lo observo en su taller, la forma en que elige una pieza de madera, cómo la acaricia para sentir su textura, cómo sus manos se mueven con una seguridad que no tienen el resto de su vida. En esos momentos, no veo a mi hijo, veo a mi abuelo. Veo la continuación de esa cadena ininterrumpida de respeto. Luego dejó escapar un suspiro, un sonido pesado, cargado de una tristeza que me oprimió el pecho. «¿Y Renata?» comenzó, y tuvo que hacer una pausa para encontrar las palabras. «Renata es brillante, no se puede negar, es ambiciosa, tiene una energía arrolladora, y la quiero con toda mi alma. Es mi hija». Pero cuando ella mira esa caja, Adelaida no ve la historia de su bisabuelo, no ve el alma de nuestra familia, solo ve un mueble viejo, un objeto decorativo, algo que tiene un valor monetario, no un valor sentimental. Sus palabras eran un bisturí que diseccionaba la verdad con una precisión dolorosa. Una verdad que yo había pasado décadas tratando de ocultar bajo el manto de un amor maternal que se negaba a ver las diferencias, que se esforzaba por tratar a 2 hijos tan distintos como si fueran iguales. Ernesto me apretó la mano con más fuerza, como si buscara anclarse. Se giró para mirarme directamente a los ojos, y en su mirada vi una determinación que no le había visto desde los difíciles comienzos de la empresa. «Ya tomé mi decisión, Adelaida. Lo he estado meditando desde la desastrosa cena de mi cumpleaños. No puedo, simplemente no puedo, dejar que el alma de esta familia se venda por un capricho. No puedo permitir que el trabajo y el sudor de 3 generaciones se conviertan en el financiamiento para el próximo negocio fallido de Julián o para el próximo bolso de marca de Renata,
¿Qué quieres decir exactamente, Ernesto?, le pregunté, mi corazón comenzando a latir con una mezcla de aprensión y extraña expectación. Él solo me dedicó una sonrisa teñida de tristeza pero inmensamente firme. Quiero decir, mi amor, que el futuro de todo lo que he construido debe pertenecer a la persona que comprende su verdadero valor. Y ya he tomado todas las medidas necesarias para que así sea. No le hice más preguntas. Había en su tono una finalidad, un aire de decisión irrevocable, que me indicó que el asunto estaba zanjado. En mi ingenuidad, pensé que se refería a que tendría una conversación muy seria con ambos, que quizás modificaría su testamento para proteger el taller de Matías, para poner límites a Renata. Jamás imaginé la audacia y la radicalidad de su plan. No imaginé que sus palabras no eran una simple declaración de intenciones, sino una promesa que ya había sido sellada y escondida en el corazón mismo de ese legado del que hablaba. Ahora, en la soledad de mi sala, esas palabras regresaban a mí, ya no como un recuerdo agridulce, sino como un mapa que me llevaba directamente al tesoro escondido de la verdadera voluntad de mi esposo. Pasaron 2 días, 48 horas de un silencio denso y expectante, un silencio cargado de una tensión que casi podía masticarse. La casa, que siempre había sido mi refugio, se había convertido en el escenario de un crimen sin resolver, y yo era la única detective. Cada vez que pasaba por la sala, el hueco en la repisa parecía absorber la luz y el aire, un pequeño agujero negro de traición familiar. No llamé a Renata. ¿Qué sentido tenía? Cualquier conversación habría sido un baile inútil sobre un campo de minas de mentiras y acusaciones. Ella negaría, yo insistiría, y colgaríamos el teléfono con más amargura y sin ninguna solución. Tampoco le dije nada a Matías. ¿Cómo podía cargar sobre sus hombros, ya tan acostumbrados a llevar pesos que no le correspondían, una angustia más? No sin tener pruebas contundentes, no sin tener un plan de acción. Así que esperé, suspendida en un limbo de dolor y una rabia fría que crecía en mi interior, con el fantasma del escritorio como un recordatorio constante de la profunda fractura de mi familia. La llamada que lo cambió todo llegó el miércoles por la mañana. El sol se filtraba por las cortinas, dibujando patrones en el suelo de madera. El teléfono sonó, su timbre estridente rompiendo la quietud de la casa con la urgencia de una alarma de incendios. Caminé hacia el aparato, el corazón encogiéndose de aprensión. Miré el identificador de llamadas. Antigüedades Isidro. Se me secó la boca. El señor Isidro era más que un simple anticuario del centro histórico. Era un pedazo de la historia de mi esposo. Habían crecido juntos en las calles empedradas del barrio de San Enetla. Habían compartido travesuras de infancia y sueños de juventud antes de que la vida los llevara por caminos distintos, aunque paralelos, uno dedicado a construir el futuro, el otro a preservar el pasado. Descolgué el auricular, mi mano temblando de una forma casi imperceptible. Bueno, logré decir, mi voz sonando más frágil de lo que me hubiera gustado. Adelaida, habla Isidro. Espero no estar molestando. Su voz, normalmente un barítono calmado y culto, sonaba extrañamente tensa, como la cuerda de un violín demasiado apretada. Isidro, qué gusto escucharte. No, claro que no molestas. ¿Cómo has estado? Hace mucho que no sé de ti. Intenté mantener un tono casual, pero mi pulso acelerado delataba mi ansiedad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír el tintineo lejano y familiar de la campanilla que colgaba sobre la puerta de su tienda,
un sonido que me transportó a las muchas veces que Ernesto y yo habíamos entrado en ese lugar mágico. Bien, Adelaida, dentro de lo que cabe, pero mira, te llamo por un asunto delicado y quiero que me disculpes de antemano por el atrevimiento, pero siento que es mi deber como amigo de Ernesto. El frío que había sentido el día que Renata se fue de mi casa regresó con una intensidad renovada, instalándose en la base de mi nuca. Dime, Isidro, por favor, ¿qué ocurre? Verás, comenzó, y pude sentir su incomodidad, su búsqueda de las palabras adecuadas. Ayer por la tarde, tu hija, Renata, estuvo aquí, en mi tienda. Cerré los ojos con fuerza. Ahí estaba, la confirmación que no quería, pero que necesitaba. No vino sola, continuó Isidro. Estaba con su esposo. Traían algo para que yo lo evaluara. Querían venderlo. Decían que necesitaban liquidez para una inversión. El escritorio de madera de su abuelo, susurré. Las palabras apenas un soplo de aire. Hubo otro silencio, esta vez de asombro. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes, Adelaida? Porque ya no está en su lugar sobre la chimenea, Isidro. Lo supuse desde el momento en que se fue de mi casa. Pude oírlo suspirar al otro lado, un sonido que era una mezcla de alivio por no tener que darme la noticia completa y de una profunda tristeza. Lo imaginé. Adelaida, cuando los vi entrar con esa pieza en brazos, sentí que el alma se me caía a los pies. Conozco ese escritorio desde que éramos niños. Vi al padre de Ernesto trabajar en él en su pequeño taller. Sé lo que esa caja significaba para tu esposo, la historia que contenía. Su voz se quebró ligeramente, traicionando su emoción, y ellos hablaban de él como si fuera un trasto viejo. Hablaban de deudas, de oportunidades de negocio, usaban palabras vacías y feas para justificar la venta de una reliquia sagrada. ¿Y qué hiciste, Isidro? ¿Se lo vendieron?, pregunté, mi corazón latiendo con una violencia que me dolía en el pecho. No, dijo Isidro, con una firmeza repentina que me sorprendió. Les mentí. Les dije que una pieza de esa categoría requería una evaluación exhaustiva, que tenía que consultar catálogos internacionales, que debía contactar a un experto en marquetería de la Ciudad de México. Les dije que tardaría varios días, quizás una semana, en darles un precio justo y definitivo. Se mostraron impacientes, sobre todo el marido, pero Renata, siempre tan preocupada por las apariencias y por sacar el máximo provecho, aceptó. Su propia codicia me dio la ventaja que necesitaba. Entonces, ¿todavía lo tienes? Mi voz era un hilo de esperanza en la oscuridad. Sí, está aquí, en mi taller, a buen recaudo. Pero Adelaida, esa no es la única razón por la que te llamo. Hay algo más. Algo que descubrí anoche, cuando me quedé examinando la pieza con más detenimiento. Hay algo extraño en ella, algo que no está bien. ¿Qué cosa, Isidro? Está dañada. No, al contrario. Está perfecta, demasiado perfecta. Adelaida, no puedo explicártelo por teléfono. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías venir a la tienda? Creo que es algo que tienes que ver con tus propios ojos. Es importante. Creo que Ernesto te dejó un mensaje. Un mensaje. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza, chocando con el recuerdo de la última conversación seria que tuve con mi esposo. Ya he tomado todas las medidas necesarias para que así sea. De repente, la niebla de mi dolor y mi confusión comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad afilada y peligrosa. La traición de Renata no había sido el capítulo final de esta historia. Había sido, sin que ella lo supiera,
el prólogo. Había sido la llave involuntaria que abría una puerta que Ernesto había dejado entornada, esperando a que alguien con el corazón correcto la empujara. «Voy para allá ahora mismo, Isidro», dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz, libre de cualquier rastro de debilidad. «No te muevas de ahí, por favor». Colgué el teléfono. El vaso de mi paciencia no solo se había derramado, se había hecho añicos. Y los fragmentos rotos estaban empezando a reflejar una verdad que nadie, y mucho menos Renata, podría haber anticipado. Antes de tomar mi bolso y salir disparada hacia el centro histórico, hice algo que una parte de mí consideraba innecesario, pero que otra, más visceral y herida, necesitaba desesperadamente. Me senté en el pesado sillón del comedor, tomé el teléfono con una mano que ya no temblaba y marqué el número de Renata. Necesitaba escucharlo de su propia boca, no por las pruebas. Esas ya me las había dado Isidro. Lo necesitaba por mí. Necesitaba que su voz, sus mentiras, su descaro, fueran la gasolina final para el fuego que se había encendido en mi interior. Contestó al tercer timbrazo, su voz tan artificialmente dulce que resultaba empalagosa. «Mamá, qué milagro que me llames. Justo estaba pensando en ti. Te lo juro». Mentira. Una mentira tan burda y transparente que casi me hizo sonreír con amargura. Renata nunca pensaba en mí, a menos que ese pensamiento estuviera ligado a una necesidad suya. «Renata», dije, y mi voz sonó tan fría que podría haber congelado el agua. «Voy a ser muy directa. Necesito que me respondas a una pregunta muy simple. ¿Sabes dónde está el escritorio de madera de tu abuelo?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio largo, apenas un par de segundos, pero en ese breve lapso pude imaginarla a la perfección. Sus ojos, abriéndose con un pánico momentáneo, su mente febril trabajando a toda velocidad para fabricar una coartada, para elegir la mentira más conveniente. «¿El escritorio?», dijo finalmente, y su tono era una obra maestra de falsa indiferencia, como si estuviera esforzándose por recordar un objeto trivial. «Ah, sí, la cajita esa de madera tan bonita. Sí, claro que sé dónde está». «¿Y bien?», la presioné, negándome a facilitarle el camino. «Pues, verás, mamá, es que lo tomé prestado», soltó, con una naturalidad ensayada. «El otro día, cuando estuve en tu casa, me di cuenta de que estaba ahí, acumulando polvo en la repisa. Y justo ahora estamos redecorando la oficina de Julián y pensamos que se vería absolutamente divino sobre su escritorio. Le da un toque vintage, con clase, ¿entiendes?». La desfachatez de su explicación me revolvió el estómago. Se había apropiado no solo del objeto, sino también de la narrativa, convirtiendo un robo en un acto de buen gusto decorativo. Tomarlo prestado, Renata. Una palabra curiosa para describir el acto de llevarse algo de la casa de tu madre sin pedir permiso. Pude oír su suspiro al otro lado de la línea, un sonido largo y exasperado, el suspiro de una mártir que debe lidiar con la simpleza mental de los demás. «Ay, mamá, por favor, no empieces con el drama. Es que te conozco. Sabía que si te lo pedía, te pondrías toda sentimental. Me contarías la historia del abuelo por enésima vez y al final dirías que no. A veces en la vida hay que ser un poco más práctico y menos emocional». «¿Prácticos?», repetí, y sentí cómo la furia comenzaba a hervir a fuego lento en mis venas. «Hablemos de practicidad entonces, porque resulta que un buen amigo mío, un hombre práctico y con muy buena memoria, me ha llamado esta misma mañana. Un amigo que te vio a ti y a tu práctico marido intentando vender esa cajita en su tienda de antigüedades.
El silencio que siguió fue totalmente diferente. Ya no era un silencio para construir una mentira. Era un silencio pesado, denso, el silencio de alguien que ha sido descubierto con las manos en la masa y cuyo cerebro busca frenéticamente una nueva vía de escape. Cuando finalmente habló, su tono había perdido toda la dulzura fingida. Ahora era agrio, defensivo. ¿Está bien? ¿Y qué? Sí, intentamos venderla. ¿Es eso un crimen? Madre mía, qué escándalo. ¿Cuál es el problema? Es una herencia familiar, ¿no? Y que yo sepa, sigo siendo parte de esta familia. Era la pieza favorita de tu padre, Renata. Era el símbolo de la historia de esta familia, del trabajo de tu abuelo. Era el símbolo del pasado, mamá. Me interrumpió, su voz subiendo de volumen, perdiendo el control. Y yo, a diferencia de otros, tengo que vivir en el presente. Tengo deudas que pagar. Tengo un negocio que sacar adelante, un estatus que mantener. Julián y yo tenemos una oportunidad de inversión increíble, algo que por fin nos asegurará el futuro. ¿Acaso no es eso lo que papá hubiera querido? Que su hija fuera una mujer de éxito y no una simple ama de casa o un carpintero de pueblo. Su capacidad para retorcer la realidad, para invocar la memoria de su padre como un escudo para su propia y desmedida codicia, era monstruosa. El golpe bajo a su hermano fue la gota que colmó el vaso. Tu padre, dije, y mi voz ahora era tan afilada como una hoja de bisturí, hubiera querido que respetaras su memoria, no que la convirtieras en efectivo. Hubiera querido que fueras una mujer honesta, no una ladrona que saquea la casa de su propia madre. No soy una ladrona, gritó, su voz ahora un chillido agudo. Simplemente estoy tomando lo que me corresponde. Tú tienes la casa, tienes su pensión, lo tienes todo. ¿Y yo qué? ¿Me tengo que conformar con las migajas? Además, ¿para qué demonios lo quieres tú? ¿Para que se llene de polvo en una repisa? Nosotros, por lo menos, le daremos un buen uso al dinero. ¿Y qué hay de tu hermano, Renata? ¿Acaso no le corresponde a él también una parte de esa historia, de ese legado? Se rió. Fue una risa corta, amarga y cargada de un desprecio tan profundo que me heló la sangre. ¿Matías? Por favor, mamá, no seas ridícula. ¿Qué va a hacer Matías con una antigüedad? ¿Usarla para guardar sus serruchos y sus clavos? Él es feliz en su taller polvoriento, jugando a ser un artesano. Él no tiene mis ambiciones, no tiene mis necesidades. Él no entiende de estas cosas. Déjale sus juguetitos de madera y déjanos a los adultos los asuntos serios. Esa fue la frase que dinamitó el último puente que nos unía. El desprecio absoluto hacia su hermano, la ceguera total ante su verdadero valor. En ese instante, comprendí que mi hija no solo era codiciosa y egoísta, era cruel. Y con la crueldad no se puede razonar. Entiendo, dije fríamente, mi voz desprovista de toda emoción. Ahora entiendo perfectamente cuáles son tus prioridades. Renata, gracias por tu sinceridad. Espera, mamá, no te enfades. No lo veas así. Comenzó a decir, quizás dándose cuenta de que, por primera vez, había ido demasiado lejos y su tono ya no era de ira, sino de un incipiente pánico. Pero yo ya había colgado el teléfono. Lo deposité suavemente en su base. La furia que sentía se había transformado. Ya no era un fuego caliente e incontrolado que amenazaba con consumirme. Se había convertido en hielo, un bloque de hielo compacto, pesado y con un propósito claro. Mi hija había dictado su propia sentencia con sus propias palabras. Y yo, su madre, la mujer que le había dado la vida, iba a ser la encargada de ejecutarla.
Mi primer impulso, tras colgar el teléfono, fue tomar mi bolso y salir corriendo hacia la tienda de Isidro, pero me detuve en el umbral de la puerta. Mis piernas temblaban ligeramente, no de debilidad, sino por la sobrecarga de adrenalina. Mi mente era un torbellino de dolor, de la ira provocada por las palabras crueles de Renata y de una incipiente y extraña excitación ante el misterio que me esperaba. Estaba sola y por primera vez en mucho tiempo la soledad me pesaba como una carga insoportable. Necesitaba anclarme, necesitaba una segunda opinión, una voz externa que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza, que la locura no era mía, sino de ellos. Solo había una persona en el mundo a la que podía llamar en ese momento. Mi cuñada Soledad. Soledad, la hermana mayor de Ernesto, era una mujer forjada en un molde completamente diferente al nuestro. A sus 72 años, era una matriarca sin hijos propios, pero con una legión de sobrinos que la respetaban y temían a partes iguales. Poseía una mente tan afilada como su lengua y un detector de falsedades incorporado que nunca, jamás le había fallado. Siempre había visto a través de la deslumbrante fachada de Renata, a la que en la intimidad de nuestras conversaciones llamaba, con una precisión quirúrgica, la pequeña actriz. Para Soledad, la vida era simple. Había gente honesta y había farsantes. Y ella no tenía tiempo ni paciencia para los segundos. Marqué su número, mi dedo índice temblando al presionar las teclas. Contestó al instante, como si estuviera esperando mi llamada. ¿Adelaida? ¿Qué pasa? Te noto rara la voz, como si te hubieras tragado un puñado de avispas. Y entonces me rompí. El dique de contención que había construido con tanto esfuerzo se vino abajo. Las lágrimas que no había derramado en los últimos días, las lágrimas de la soledad, de la traición, de la rabia, brotaron sin control en sollozos espasmódicos que me sacudían el cuerpo. Le conté todo, mi voz ahogada, tropezando con las palabras. Le hablé del espacio vacío en la repisa, de la llamada de Isidro, de la conversación nauseabunda con Renata, de sus palabras llenas de desprecio hacia Matías, de su risa amarga. Soledad escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpirme ni una sola vez. Dejó que el torrente de mi angustia fluyera hasta agotarse. Cuando finalmente me callé, exhausta, no hubo palabras de consuelo vacías ni frases hechas. Hubo una pausa tensa y luego una sola palabra pronunciada con un veneno helado que me hizo estremecer. Desgraciada. Sabía que este día llegaría, continuó, y su voz era el sonido del acero chocando contra el granito. Esa niña nació con un agujero en el alma, Adelaida, y toda su vida ha intentado llenarlo con cosas. Ropa cara, admiración ajena, el éxito de los demás. Nunca le ha bastado con el amor incondicional que tú y mi hermano le dieron. Siempre ha querido más. No sé qué hacer, Solé, le confesé, mi voz ahora en susurro. Isidro dice que hay algo en la caja, que Ernesto me dejó un mensaje. Siento que estoy al borde de algo, pero no sé si tengo fuerzas para enfrentarlo. Tonterías, replicó con su brusquedad característica. ¿Fuerzas? Tienes más fuerza en un dedo de lo que esa niña malcriada tendrá en toda su vida. Y por supuesto que Ernesto te dejó un mensaje. ¿Acaso crees que mi hermano era tonto? Ernesto era muchas cosas. Adelaida, a veces demasiado bueno, demasiado blando para su propio bien, pero no era tonto. Él sabía perfectamente quién era su hija. La veía venir a kilómetros de distancia. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar,
Su voz era más baja, más íntima, cargada de una confidencia. Tengo que contarte algo que nunca te dije. Unas semanas antes de morir, Ernesto vino a verme a casa. Estaba destrozado por aquella cena en la que el parásito de su yerno sugirió vender el taller de Matías. Se sentó en mi cocina y me dijo: «Ya no puedo seguir fingiendo, hermana. No puedo seguir permitiendo que la codicia de uno eclipse el valor del otro. No puedo dejar mi legado en manos de alguien que lo va a destrozar». Parecía un hombre acorralado. Mi corazón se detuvo. Te dijo qué pensaba hacer. No con todas sus letras. Mi hermano siempre fue muy reservado con sus asuntos de negocios. Pero me dijo algo que se me quedó grabado a fuego. Me tomó de las manos, me miró a los ojos y me dijo: «Ya lo arreglé todo, Sole. Puse la verdad en un lugar donde solo un verdadero artesano sabría mirar». Un verdadero artesano sabría mirar. Las palabras de Soledad no fueron una simple revelación, fueron una llave que encajó perfectamente en la cerradura de mi confusión y la abrió de par en par. La caja, el escritorio, no era solo un objeto, era una prueba de carácter. Y Renata, en su ciega arrogancia, acababa de suspenderla de la forma más estrepitosa posible. «Adelaida, escúchame con atención», dijo Soledad, su tono ahora el de un general impartiendo órdenes a sus tropas. «No estás sola en esto. Ahora mismo vas a secarte esas lágrimas, vas a respirar hondo y vas a ir a ver a Isidro. Averigua qué es exactamente lo que encontró. No llames a Matías todavía, no hasta que sepas a qué te enfrentas. No le des una esperanza que luego, por cualquier motivo, pueda serle arrebatada. Y sobre todo, mantén la calma y la cabeza fría. Renata y su maridito han cometido un error garrafal, Adelaida. Han subestimado a su madre, y te juro por la memoria de mi hermano que van a pagarlo muy caro». Colgué el teléfono, pero esta vez la Soledad había desaparecido. Las palabras de Soledad habían forjado una armadura a mi alrededor. La duda que me había hecho flaquear se disipó. Ya no había un dilema moral. La familia, la verdadera, ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. Lo que yo estaba a punto de hacer no era destruirla. Era salvar sus ruinas del saqueo final y reconstruir algo nuevo y honesto sobre ellas. Me levanté, me sequé las últimas lágrimas y me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor, más cansada, pero en sus ojos había una chispa que llevaba décadas apagada. La chispa de la batalla, mi batalla. La última y más importante batalla de Ernesto. La tienda de antigüedades de Isidro era un oasis en medio del caos del centro histórico de Puebla, un refugio del ruido de los coches y del bullicio de los turistas. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más lento y deliberado. El aire en su interior era una mezcla embriagadora de madera de cedro, papel antiguo, aceite de linaza y el aroma casi imperceptible del tabaco de pipa que Isidro solía fumar en sus ratos de soledad. Al empujar la pesada puerta de madera, la campanilla de bronce que colgaba sobre ella anunció mi llegada con un tintineo suave y melódico, un sonido que era la banda sonora de mis recuerdos de juventud. Isidro emergió de la trastienda como un duende sabio de su cueva. Era un hombre menudo y enjuto, con un cabello blanco y rebelde y unas gafas de montura gruesa que magnificaban sus ojos, dándoles una apariencia de perpetua sorpresa y una profunda amabilidad. Al verme, su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa genuina. Se acercó
y me abrazó. Un abrazo breve pero firme, lleno de un afecto forjado a lo largo de 60 años de amistad. Adelaida, qué bueno que viniste. Pasa, pasa por favor. La tienda está cerrada por hoy. Acabo de hacer café. Su voz era un susurro tranquilizador. Me guío a través del laberinto de armarios normandos, relojes de pared detenidos en el tiempo y vírgenes barrocas con la pintura desconchada. Llegamos a un pequeño taller en la parte trasera, un espacio que era el corazón palpitante de su negocio. Era un lugar de un orden meticuloso, cada herramienta colgada en su lugar preciso, cada bote de barniz etiquetado. Y en el centro, sobre una gran mesa de trabajo cubierta con un paño de terciopelo verde, como una joya en el estuche de un rey, reposaba el escritorio. Verlo de nuevo, a salvo de las garras de mi hija, me llenó de un alivio tan intenso que sentí que las piernas me flaqueaban. Estaba allí, intacto, más hermoso que nunca, bajo la luz directa de un flexo de latón. La madera de nogal brillaba con una profundidad casi líquida. Lo primero es lo primero, dijo Isidro, señalando una silla de madera torneada. Siéntate, Adelaida. Respira hondo. Esto no va a ser fácil y necesitarás toda tu calma. Esperó a que me sentara y me sirvió una taza de café recién hecho en una taza de porcelana fina. El aroma llenó el pequeño espacio, un ancla de normalidad en medio de la tormenta. Luego se acercó a la mesa de trabajo y se detuvo junto a la caja, acariciando su superficie con una reverencia casi palpable. Como te dije por teléfono, comenzó. Algo me pareció extraño desde el momento en que la tuve en mis manos. Tu esposo, que en paz descanse, me trajo esta pieza hace unos 15 años. Tenía una pequeña fisura en una de las esquinas, casi imperceptible. La reparé para él. Recuerdo haberla estudiado a fondo durante días. Es una obra maestra de marquetería, una técnica que ya casi nadie domina. Pero ayer, al limpiarla con más cuidado, noté algo que juraría por mi vida que no estaba allí antes, o que estaba tan diabólicamente bien disimulado que era invisible para un ojo no advertido. Se colocó unas gafas de relojero, esas que se sujetan a la cabeza con una cinta de cuero y que parecen un ojo de insecto, y se inclinó sobre la caja. Su figura menuda se transformó en la de un cirujano a punto de realizar una operación a corazón abierto. Mira, dijo, su voz ahora un susurro concentrado. Me levanté y me acerqué, asomándome por encima de su hombro. Observa el fondo interior del escritorio. El patrón de la marquetería, las grecas geométricas, parece continuo, ¿verdad? Asentí. Pero si te fijas bien, muy bien. Aquí, con la punta de una espátula de relojero, finísima como una aguja, señaló una línea. Era una unión casi invisible, una fractura en el patrón que seguía el contorno de una de las figuras de madera de ébano. Era una junta tan perfecta, tan magistralmente ejecutada, que se confundía por completo con la veta natural de la madera. Tu esposo no solo era un gran constructor, Adelaida, era un genio, y tenía un sentido del humor muy particular, casi maquiavélico, murmuró Isidro, más para sí mismo que para mí. Luego dejó la espátula y tomó otra herramienta de su panel, una delgada y puntiaguda, parecida a un punzón. Estuve toda la noche en vela, pensando, recordando mis largas charlas con Ernesto sobre cajas secretas, sobre los mecanismos de los ebanistas del siglo XVIII, y de repente recordé algo que me contó una vez, medio en broma, medio en serio. Me dijo,
El mejor secreto, Isidro, no es el que se esconde tras una cerradura, sino el que está a la vista de todos y nadie puede ver. No hay que buscar un botón que presionar, hay que buscar el punto exacto de presión. Con una delicadeza y una precisión que me dejaron sin aliento, Isidro insertó la punta de la herramienta en una minúscula roseta de nácar que formaba el centro de uno de los diseños. No hizo palanca, no forzó nada, simplemente aplicó una presión suave, firme y constante. Al principio no ocurrió nada. La caja permaneció inerte. Mi corazón se encogió de decepción. Quizás todo había sido una falsa alarma, pero entonces escuché un clic, un sonido seco, metálico, casi imperceptible, pero que en el silencio absoluto del taller sonó como el disparo de una pistola de salida. Isidro retiró la herramienta. Su mano, arrugada por la edad, no temblaba. Con la uña de su dedo índice, tiró suavemente del borde de la línea que me había enseñado, y entonces ocurrió el milagro. El fondo entero de la caja, que hasta un segundo antes parecía una pieza sólida de madera, se deslizó hacia un lado sin hacer el más mínimo ruido, revelando un compartimento oculto debajo. Contuve la respiración. Un jadeo se escapó de mis labios. Mi corazón latía con una violencia desbocada contra mis costillas. El compartimento no era profundo, apenas un par de centímetros de alto, y dentro, sobre un forro de fieltro rojo, descolorido por el tiempo, había un único objeto, un sobre grande, de papel manila, amarillento y frágil. Estaba sellado con una gota de lacre rojo, perfectamente intacta, con la impresión inconfundible de la W de Whitmore grabada en ella. Isidro se echó hacia atrás, quitándose las gafas de relojero como si acabara de terminar la obra de su vida. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había un brillo de triunfo. «Ahí lo tienes, Adelaida», dijo en voz baja, con una solemnidad abrumadora. «El último mensaje de tu esposo». Extendí mi mano temblorosa, casi con miedo de tocarlo, y saqué el sobre del compartimento. Pesaba más de lo que esperaba. No era solo una carta. Podía sentir el grosor de varios documentos en su interior. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso no solo del papel, sino de los secretos, de las decisiones trascendentales, del amor y el dolor que Ernesto había encerrado en ese pequeño sarcófago de madera. Miré a Isidro, mis ojos anegados en lágrimas que no me atrevía a derramar. Él asintió lentamente, comprendiendo todo sin necesidad de palabras. «Este es un momento que te pertenece solo a ti. Te dejaré sola. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré fuera, vigilando». Salió del taller, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándome sola con el sobre, con el último y más audaz acto de mi esposo. La verdad estaba a un sello de lacre de distancia. Y yo, su viuda, su compañera durante casi 50 años, estaba a punto de descubrir al hombre con el que había vivido, de una manera que nunca, ni en mis sueños más locos, había imaginado. Con los dedos entumecidos y un temblor que no podía controlar, rompí el sello de lacre rojo. El sonido del papel antiguo rasgándose fue un pequeño estallido en el silencio sacramental del taller, el sonido de un pacto secreto que finalmente se rompía. Dentro del sobre, tal como había sospechado, había 2 documentos doblados con una precisión meticulosa. El primero era un fajo de papeles de aspecto oficial, grapados en la esquina superior, con el membrete de un prestigioso despacho de abogados. El segundo era una sola hoja de papel de carta, de un color crema y una textura gruesa, doblada en 4,
En ella reconocí al instante la caligrafía inclinada y elegante de Ernesto. Decidí leer la carta primero. Antes de enfrentarme a la fría y despiadada lógica de un documento legal, necesitaba escuchar su voz, aunque solo fuera en mi mente. Necesitaba que él me guiara a través de lo que estaba a punto de descubrir. Desdoblé la hoja con el cuidado de quien maneja una reliquia. Mi queridísima Adelaida, comenzaba, si estás leyendo estas líneas, significa dos cosas. La primera es que yo ya no estoy a tu lado para tomar tu mano. La segunda, que el ingenio de un viejo amigo, o quizás la fuerza indomable de una madre herida, han conseguido revelar mi último y más guardado secreto. Y por ese secreto, por el dolor que sé que te causará, te pido perdón. Perdóname, mi amor. Perdóname por no haber tenido el valor de sentarme frente a ti y contarte todo esto mirándote a los ojos. He sido un cobarde, Adelaida. Un cobarde que te amó más que a su propia vida, pero que no pudo soportar la idea de llenar nuestros últimos años juntos de peleas, de lágrimas, de reproches. He elegido el silencio y ahora este papel debe hablar por mí. Las lágrimas ya nublaban mi visión. Cada palabra era una caricia y una puñalada al mismo tiempo. Podía oír su voz en mi cabeza, su tono grave y pausado, como si estuviera sentado a mi lado. Tú y yo sabemos que he amado a nuestros dos hijos con toda la fuerza de mi corazón, pero también sabemos que no he sido ciego. Con un dolor que me ha carcomido el alma durante años, he visto a nuestra Renata convertirse en una mujer que valora más las apariencias que los afectos, una mujer que mide el éxito de las personas en pesos y no en la calidad de su carácter. He visto cómo su marido, Julián, un hombre sin escrúpulos, ha alimentado esa vanidad y esa codicia, convirtiéndola en una caricatura de la niña brillante y llena de vida que una vez fue. Y, en el otro lado de la balanza, he visto a Matías, mi muchacho silencioso, mi hijo invisible, crecer hasta convertirse en un hombre de una integridad, una bondad y un talento que me dejan sin aliento. Un hombre que nunca ha pedido nada y sin embargo lo ha merecido todo. La cena de mi cumpleaños, Adelaida, fue la revelación final. Fue el momento en que la venda se cayó por completo. Escuchar a Julián, en mi propia mesa, hablar de vender el taller de Matías como si fuera una simple mercancía, un estorbo para los verdaderos negocios. En ese instante, supe que no podía seguir siendo el padre débil y complaciente que había sido durante tanto tiempo. Supe que no podía dejar mi legado, el legado de mi padre y de mi abuelo, en manos del azar, o peor, en manos de la voracidad de Renata. Por eso, unas semanas después de aquella noche, hice lo que tenía que hacer. Fui a ver al notario y redacté el documento que tienes junto a esta carta. Es mi última y verdadera voluntad. Anula cualquier testamento anterior que hayamos firmado juntos. Sé que es una medida drástica, sé que causará un terremoto en la familia, pero no es un acto de venganza, Adelaida. Es, ante mis ojos, un acto de justicia. Es mi única manera de proteger la esencia de lo que hemos construido, de proteger a nuestro hijo de la injusticia y quizás de darle a nuestra hija la única lección que podría salvarla. Te preguntarás por qué lo escondí aquí. ¿Por qué este teatro tan complicado? La respuesta, me avergüenza admitirlo, es la misma del principio, mi cobardía. No habría soportado la guerra que se habría desatado si hubiera revelado esto en vida. Renata me habría acusado, me habría manipulado, te habría puesto en mi contra, habría convertido mis últimos días en un infierno. Así que elegí este camino como una prueba final,
un acto de fe. Confiaba en que solo alguien con un corazón puro y unos ojos de artesano valoraría esta caja por lo que es y no por el dinero que se puede obtener de ella. Confiaba en que, de una forma u otra, el destino la pondría en las manos correctas, las tuyas o las de Matías. Ahora, te pido una última cosa, mi amor, mi compañera de vida. Sé fuerte, más fuerte de lo que yo fui. Ejecuta mi voluntad sin dudar. Protege a nuestro hijo, que ahora se convertirá en el blanco de muchos odios. Él es el verdadero guardián de nuestra historia. Y por favor, por encima de todo, nunca dudes del amor inmenso, absoluto y eterno que te tuve cada día de nuestra vida juntos. Fuiste mi ancla, mi faro y mi hogar. Tuyo para siempre, Ernesto. Dejé la carta sobre la mesa, mi cuerpo temblando por la fuerza de las emociones. Me sentía vaciada y llena al mismo tiempo. Vaciada por el dolor de comprender la carga que mi esposo había llevado en silencio y llena por la inmensidad de su amor y su lucidez final. Ahora entendía. No había sido un acto de secretismo, había sido un acto de protección desesperada, la última jugada de un rey acorralado para salvar su reino. Con una nueva y solemne determinación, tomé el otro documento. Era, en efecto, un testamento. En la primera página, la fecha era clara, apenas 3 meses antes de su muerte. Lo leí, mi mente ahora fría y analítica, asimilando cada cláusula con una claridad pasmosa. El testamento era una obra de ingeniería legal, simple y brutalmente directo en su ejecución. A mí, Adelaida Whitmore, su esposa, me legaba la propiedad completa de la casa familiar en la que vivíamos, todas nuestras cuentas bancarias personales y mancomunadas, y una generosa pensión vitalicia proveniente de los beneficios de la empresa, con una cláusula que especificaba que debía ser suficiente para que nunca le falte nada y viva el resto de sus días con la dignidad, la comodidad y la independencia que merece. A Renata Whitmore, mi hija, le legaba una suma fija de dinero. La cantidad, leída en abstracto, era considerable, suficiente para que una persona normal viviera cómodamente durante varios años. Pero para alguien con el estilo de vida y las deudas de Renata, era casi una bofetada. Y la cláusula que acompañaba a la cifra era demoledora. Las palabras de un padre que imparte una última y dolorosa lección. Le lego a mi hija Renata esta cantidad que deberá ser administrada por un fideicomiso y entregada en mensualidades durante 10 años, con la esperanza de que sea suficiente para que aprenda el valor de ganarse la vida por sí misma y para que entienda que el amor de un padre no se mide en la magnitud de su herencia, sino en la honestidad de sus enseñanzas. Y entonces llegó el golpe de gracia. La cláusula final. El resto de mi patrimonio, leí y sentí cómo el aire se quedaba atascado en mi garganta, sin excepción alguna, incluyendo el 100% de las acciones de la empresa Construcciones Whitmore y Hijos, S.A., de C.B., el local comercial y taller del centro histórico y todos los activos, maquinaria, vehículos y contratos comerciales asociados a dicha empresa, se lo lego en su totalidad a mi hijo, Matías Whitmore. 100%. No la mitad, no una participación mayoritaria. Todo. El imperio completo. Me recliné en la silla, el papel temblando en mi mano. Ernesto no había podado las ramas del árbol, lo había arrancado de raíz para trasplantarlo a una tierra más fértil. Había desheredado, en la práctica, a su hija dorada y le había entregado el reino entero a su príncipe silencioso.
La justicia poética de su acto era tan abrumadora, tan precisa, que me sentí mareada. Doblé los documentos con un cuidado reverencial, los metí de nuevo en el sobre y guardé este en lo más profundo de mi bolso. Me levanté sintiéndome más alta, más fuerte, como si una parte del espíritu indomable de mi esposo se hubiera transferido a mí a través de esas hojas de papel. La mujer que había entrado en esa tienda, una viuda confundida, dolida y asustada, ya no existía. En su lugar había una ejecutora, la ejecutora del último y más audaz proyecto de Ernesto Whitmore. Salí del taller de Isidro y volví a la sala principal de la tienda. El aroma a madera y tiempo me envolvió de nuevo, pero ahora lo percibía de manera diferente. Ya no era melancólico, era el olor de la permanencia, de la historia que se niega a ser borrada. Encontré a Isidro en el mostrador, puliendo una pieza de plata con un paño suave. Me vio acercarme y supo, por la expresión de mi rostro, que el contenido del sobre había sido tan trascendental como ambos imaginábamos. Dejó la plata a un lado y me miró con expectación. «Gracias, Isidro», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que la había sentido en años. «Me has devuelto mucho más que una simple caja de madera. Me has devuelto la verdad». Él asintió lentamente, sus ojos amables llenos de una profunda comprensión. «Yo no he hecho nada, Adelaida. Solo he sido un humilde cartero. El mensaje y el valor para escribirlo fueron de Ernesto. Aún así, mi deuda contigo es inmensa», insistí. «Y ahora me gustaría pedirte un último favor, si no es demasiada molestia». «Lo que sea», respondió sin dudar un instante. «Necesito que guardes el escritorio aquí un par de días más. Mántenlo fuera de la vista, y si Renata o su marido llaman, y te aseguro que lo harán, por favor, sigue dándoles largas. Diles que el experto de la Ciudad de México está enfermo, que se ha retrasado, cualquier cosa. Necesito tiempo para poner las piezas en su sitio antes de la jugada final». «Por supuesto, Adelaida», dijo Isidro con una media sonrisa cómplice. «Considera esta tienda una fortaleza. De aquí no saldrá ni una palabra ni una astilla. Tómate el tiempo que necesites». Le di las gracias una vez más, un apretón de manos que sellaba nuestra alianza y salí a la calle. El sol de la tarde de Puebla me pareció más brillante, los colores de las fachadas de Talavera más vivos. Tenía un propósito, una misión. Tomé un taxi de vuelta a casa y durante el trayecto mi mente trabajó a una velocidad vertiginosa, no con la ansiedad del pánico, sino con la fría eficiencia de un estratega militar. Mi primer impulso, un impulso puramente maternal, fue llamar a Matías y gritarle la noticia que cambiaría su vida para siempre. Pero las palabras de Soledad y sobre todo la petición explícita de Ernesto en su carta «Protege a nuestro hijo» resonaron en mi cabeza. No podía simplemente lanzarle esta bomba de felicidad y responsabilidad sin prepararlo, sin asegurarme de que el terreno estuviera despejado de minas. Tenía que ser la arquitecta de este momento, igual que Ernesto había sido el arquitecto de su legado. Una vez, en la seguridad de mi casa, con el sobre a buen recaudo en mi bolso, hice la primera llamada a Matías. Su número estaba en mis favoritos. «Hijo, ¿cómo estás?» «Mucho trabajo», le pregunté, esforzándome por mantener un tono casual y afectuoso, luchando contra el impulso de que mi voz delatara la tormenta de emociones que sentía. «Bien, mamá. Lo de siempre». Terminando un encargo, respondió su voz, tranquila y cálida como siempre, un bálsamo para mi espíritu agitado. «¿Y tú? ¿Todo bien? Te noto un poco, no sé, diferente la voz».
Su intuición siempre había sido asombrosa. Estoy bien, hijo, solo un poco cansada. Oye, te llamaba para pedirte un favor. Es algo importante. Necesito que vengas a la oficina principal de la empresa mañana por la tarde. Digamos a las 5 en punto. Hubo una pausa al otro lado. Podía casi visualizarlo, frunciendo el ceño, limpiándose el serrín de las manos. La oficina principal era el territorio de Renata, su escenario. Matías la evitaba como si fuera un campo minado. ¿A la oficina? ¿Pasó algo grave, mamá? ¿Renata hizo algo? No, nada de eso, mentí. Y odié el sabor de la mentira en mi boca, aunque fuera una mentira piadosa. Es solo que el licenciado Figueroa, el abogado de tu padre, necesita revisar unos papeles finales del patrimonio, unos documentos sobre los activos, y requiere la presencia de ambos, tuya y de Renata. Dice que es una simple formalidad para poder cerrar el expediente definitivamente. No te preocupes, será rápido. Está bien, mamá, dijo finalmente, aunque pude notar la profunda reticencia en su voz. Si es necesario que esté allí, allí estaré. ¿A las 5? Gracias, hijo. Eres un buen chico. Te veo mañana. Colgué y respiré hondo, cerrando los ojos por un instante. La primera y más importante pieza del tablero estaba en su lugar. Ahora venía la parte más desagradable, la llamada a la reina. Marqué el número de Renata. Mamá, contestó, y su voz ya no era cautelosa, sino directamente hostil. ¿Qué quieres ahora? Si es para seguir con el sermón de la caja, ahórratelo. No, Renata, dije, y mi tono fue tan gélido y profesional que la sorprendió y la hizo callar. Te llamo para informarte de un asunto estrictamente de negocios. El licenciado Figueroa ha convocado una reunión familiar final mañana a las 5 de la tarde en la sala de juntas de la oficina principal. Tu presencia y la de tu marido son indispensables para cerrar los últimos asuntos del patrimonio de tu padre. Pude oír un susurro ahogado, ella cubriendo el auricular para hablar con Julián. Luego volvió a la línea, y su voz había cambiado por completo. La hostilidad había sido reemplazada por una excitación mal disimulada. La codicia era un motor más potente que el rencor. ¿Asuntos finales? ¿Te refieres al reparto definitivo de los activos de la empresa? Me refiero a que deben estar allí para firmar los documentos finales que el abogado ha preparado, respondí, esquivando su pregunta con una ambigüedad deliberada. Él les explicará todos los detalles en persona. Por favor, les ruego puntualidad. Es un asunto de suma importancia. Y antes de que pudiera hacerme más preguntas, antes de que su mente calculadora pudiera empezar a sospechar, colgué. La trampa estaba meticulosamente puesta. Las invitaciones, con sus respectivos cebos, habían sido enviadas. Ellos se imaginaban que acudían a un banquete para reclamar su premio, para formalizar la toma de su reino. No tenían ni la más remota idea de que, en realidad, estaban caminando voluntariamente hacia su propio juicio. Pasé el resto de la tarde haciendo 2 llamadas más. Una a mi cuñada Soledad, para ponerla al día del increíble descubrimiento. Su reacción fue un grito de júbilo y una serie de epítetos hacia su sobrina que me hicieron sonrojar. La otra, al licenciado Figueroa, un hombre recto y de la vieja escuela, que había sido el abogado de Ernesto durante 30 años. Le expliqué la situación, la existencia de un segundo y último testamento. Hubo un largo y atónito silencio al otro lado de la línea, seguido de un caramba, Adelaida. Ernesto siempre fue un hombre lleno de sorpresas. Le pedí que estuviera presente en la reunión
no solo como el abogado de la familia, sino como la encarnación de la autoridad legal. Aceptó inmediatamente su curiosidad profesional y su lealtad a la memoria de mi esposo picadas por igual. Mañana a las 5 de la tarde, en la sala de juntas que mi propio esposo había diseñado, con sus paredes de madera y sus vistas a los volcanes, el último acto de su obra maestra se llevaría a cabo, y yo, su viuda, su albacea secreta, sería la directora de escena. La sala de juntas de Construcciones Whitmore y Hijos era más que una simple habitación. Era el santuario de Ernesto. Él mismo había elegido cada detalle. La imponente mesa de una sola pieza de caoba pulida como un espejo, las 12 sillas de cuero negro que olían a poder y a tradición, y el enorme ventanal que enmarcaba una vista espectacular de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Era una habitación diseñada para inspirar respeto, para tomar decisiones que perduraran en el tiempo, y ese día estaba destinada a ser el escenario de la decisión más trascendental de todas. Llegué a las 4:30, acompañada por el licenciado Figueroa. Él, con su traje gris impecable y su portafolio de piel, aportaba un aire de solemnidad inquebrantable a la situación. En la privacidad de la sala, le entregué el sobre amarillento. Lo sacó con un cuidado casi reverencial. Se puso sus gafas de lectura y examinó cada página del testamento y de la carta. Sus cejas se arqueaban cada vez más a medida que leía. Finalmente, se quitó las gafas y me miró. «Adelaida, esto es extraordinario», dijo, su voz normalmente monótona teñida de asombro. «La firma de Ernesto es auténtica, sin la menor duda. Y el sello del notario, Armando Cienfuegos, es perfectamente legítimo. Armando es uno de los notarios más respetados de la ciudad. Este documento es tan sólido como una roca. Es legal, vinculante e irrefutable». Sus palabras fueron el blindaje final que mi resolución necesitaba. A las 5:05, la puerta se abrió suavemente y entró Matías. Se veía profundamente incómodo, con la camisa de botones y los pantalones de vestir que se había puesto para la ocasión. Era como ver a un águila majestuosa encerrada en una jaula de periquitos. Sus manos, acostumbradas a la textura de la madera y al peso de las herramientas, parecían no saber dónde posarse. Me sonrió con esa timidez que siempre me había roto el corazón. «¿Estás bien, mamá? Te ves pálida». «Lo estoy, hijo, y estoy muy orgullosa de ti por haber venido». Le indiqué la silla a mi derecha. «Siéntate aquí, a mi lado». Antes de sentarse, hizo algo que me conmovió hasta lo más profundo del alma. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño objeto. Lo colocó con una delicadeza infinita sobre la superficie pulida de la mesa, justo frente a mí. Era un pájaro de madera, un colibrí, tallado con un detalle tan exquisito que parecía a punto de echar a volar. Cada pluma estaba insinuada, el pico era una aguja perfecta y los ojos minúsculos parecían brillar con vida propia. Estaba hecho de una sola pieza de cedro y toda la habitación se impregnó de su aroma dulce y balsámico. No dijo una palabra. No era necesario. Era su forma de comunicarse, su lenguaje. Era un gesto de solidaridad, un talismán de honestidad y belleza en medio de la fea tormenta que se avecinaba. A las 5 en punto, la puerta se abrió de golpe, sin la cortesía de un golpecito previo. Entraron Renata y Julián. Eran la antítesis de la humilde ofrenda de Matías. Renata vestía un traje sastre de un rojo tan intenso que hería la vista, un color de guerra y de poder. Julián, a su lado, sonreía con esa suficiencia de quien se sabe ganador
antes de empezar la partida. Ambos irradiaban un aire de triunfo, de impaciencia, convencidos de que estaban a punto de asistir a la coronación final de sus ambiciones. «Buenas tardes», dijo Renata, su voz cortando el aire solemne de la sala. Su mirada pasó por encima del licenciado Figueroa, se detuvo un instante en mí con una frialdad calculada y descartó a Matías como si fuera parte del mobiliario. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa, creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional que nos separaba. La disposición era clara, dos ejércitos frente a frente en un campo de batalla. El licenciado Figueroa carraspeó, un sonido que pareció hacer vibrar la habitación. Se ajustó las gafas y colocó el sobre amarillento frente a él. «Gracias a todos por su puntualidad. Como les informó la señora Adelaida, el propósito de esta reunión es clarificar y ejecutar los últimos y definitivos deseos del señor Ernesto Whitmore en lo que respecta a la totalidad de su patrimonio». Renata se inclinó hacia adelante, incapaz de contener su entusiasmo. «Ya era hora», murmuró, lo suficientemente alto para que todos la oyéramos. «Hay decisiones importantes que tomar sobre el futuro de la empresa». Pero antes de que el abogado pudiera continuar, la interrumpí. Con un movimiento lento, deliberado, casi ceremonial, me levanté y tomé el escritorio de madera que había pedido a un empleado de confianza que trajera a la sala. Lo coloqué en el centro exacto de la mesa de caoba. El sonido sordo de la madera antigua sobre la madera pulida fue como el golpe de un mazo de juez. Renata y Julián se quedaron petrificados. Sus sonrisas se congelaron y luego se derritieron, reemplazadas por una máscara de confusión y un pánico incipiente. Los ojos de Renata se clavaron en la caja, luego en mí, y vi el destello de la comprensión y el miedo. «Renata», dije, y mi voz era tan tranquila y tan afilada como el filo de un bisturí. «Ya que tenías tantas ganas de vender esta pieza, ya que la considerabas un simple activo, me pareció justo y educativo que estuvieras presente para ver qué es lo que tu padre guardaba en su interior con tanto celo». Ante sus ojos atónitos y los de un Julián que parecía haberse quedado sin sangre en las venas, deslicé mis dedos por el fondo de la caja, presioné el punto secreto que Isidro me había enseñado y abrí el compartimento oculto. Saqué el sobre amarillento, lo sostuve en el aire por un instante y se lo entregué al licenciado Figueroa. «Licenciado», dije con una voz clara y firme que no sabía que poseía, «creo que este documento tiene prioridad sobre cualquier otro que pueda usted tener en sus archivos». El abogado tomó el sobre. Lo abrió con la parsimonia de un hombre acostumbrado a momentos solemnes. Sacó los papeles. Hubo un silencio espeso, casi irrespirable, mientras leía las primeras líneas. Luego, levantó la vista por encima de sus gafas de lectura, miró directamente a Renata y a Julián, y su expresión era la de una severidad implacable, la de un juez a punto de dictar sentencia. «Me parece», dijo, y su voz resonó con toda la autoridad de la ley, «que ha habido un malentendido fundamental y prolongado sobre la distribución de los bienes del señor Whitmore. Este documento, siendo su última voluntad y testamento, fechado, firmado y notariado con posterioridad a cualquier otro, anula y reemplaza todas las disposiciones anteriores. Si me permiten, y por requerimiento expreso de la señora viuda, procederé a leerlo en su totalidad y en voz alta». Y comenzó a leer. Cada palabra era un martillazo, un clavo más en el ataúd de las esperanzas codiciosas de mi hija. Cada cláusula era una piedra más en el muro que se levantaba entre ella y el imperio que creía suyo. El clímax de la obra de Ernesto
había comenzado. El rostro de Renata, mientras el licenciado Figueroa leía, era un lienzo en el que se pintaba una tragedia en tiempo real. Pasó de la incredulidad arrogante, con una sonrisita condescendiente que parecía decir «¡Qué teatro tan ridículo!», a una confusión palpable cuando escuchó la cláusula de mi pensión vitalicia. Sus cejas se fruncieron, pero fue cuando el abogado leyó la parte que le correspondía a ella, la suma fija, la entrega en mensualidades, la devastadora frase sobre aprender el valor de ganarse la vida, que su rostro se descompuso por completo. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez cerúlea. Su boca se abrió ligeramente, en una mueca de asombro y ofensa. Sus ojos, fijos en el abogado, parpadeaban rápidamente, como si no pudiera procesar la información, como si las palabras fueran un idioma extranjero que no conseguía descifrar. Julián, a su lado, se había hundido en su silla, encogiéndose como si quisiera volverse invisible. Su fachada de hombre de mundo se había desmoronado, revelando al pequeño oportunista que siempre había sido. Y entonces el abogado llegó a la cláusula final, la que lo cambiaba todo, incluyendo el 100% de las acciones de la empresa Construcciones Whitmore y Hijos, S.A.D.C.B. Se lo lego en su totalidad a mi hijo, Matías Whitmore. La palabra totalidad quedó suspendida en el aire, vibrando en el silencio absoluto de la sala. Fue en ese instante que Renata implosionó. No, el grito fue tan agudo y desgarrador que todos nos sobresaltamos. No fue una simple exclamación, fue el rugido de un animal herido, el aullido de una reina destronada. Se puso de pie de un salto, sus manos golpeando la superficie pulida de la mesa con una fuerza que hizo que el colibrí de madera de Matías diera un pequeño salto. Eso es imposible, es una mentira, es un fraude. Julián, pálido como un fantasma, intentó tomarla del brazo para que se sentara, susurrando: Renata, cálmate, por favor. Ella se zafó de su agarre con un manotazo violento, como si su contacto le quemara. Es una falsificación, escupió, sus ojos ahora fijos en mí, inyectados en sangre, llenos de un veneno que nunca antes le había visto. Tú hiciste esto, mamá, tú, con él, dijo, señalando a Matías con un dedo tembloroso. Ustedes dos lo planearon todo para quitármelo. Siempre lo preferiste, siempre supiste que yo era mejor, que tenía más capacidad, y no lo soportabas. Siempre me odiaste. La acusación era tan delirante, tan diametralmente opuesta a la realidad de toda una vida de favoritismo y sacrificios por ella, que por un momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era la clásica táctica del narcisista, la que había visto en pequeña escala tantas veces. Cuando se ve acorralado por la verdad, no la debate, la ataca, la distorsiona y proyecta sus propios pecados y sus propias inseguridades en los demás. El licenciado Figueroa, imperturbable ante el arrebato, se ajustó las gafas con una calma exasperante. Señorita Whitmore, dijo con una frialdad profesional que era más efectiva que cualquier grito. Como su asesor legal y como el de su padre durante 30 años, le recomiendo encarecidamente que mida sus palabras. Las acusaciones de fraude y falsificación son un delito muy grave, y le aseguro, bajo mi palabra de honor y mi licencia profesional, que este documento es completamente auténtico. La firma de su padre ha sido verificada, al igual que el sello y la firma del notario público, don Armando Cienfuegos, un hombre cuya reputación es intachable. Si intenta impugnar este testamento en un juzgado, le garantizo dos cosas.